Bien, entonces empecemos. Eh, bueno, todos ya, por suerte, ya han entregado la primera tarea, la tarea de grados de libertad y han dado la prueba, ¿sí? Entonces ya están calificadas todas sus tareas y pruebas hasta ahora. Entonces, por ahí estamos completos. Sí, sí, les ha ido súper bien. Sí, como les dije, esta parte, la unidad uno es la parte más complicada porque está la parte más, casi toda la teoría. De ahí lo que viene solamente es la aplicación de lo mismo y lo mismo. Y claro, obviamente se nos hace un poco difícil porque estamos usando conceptos de las otras asignaturas que debieron o se supone o que tomaron o que van a tomar, ¿no? Entonces, por eso a veces se nos pudo haber hecho un poco complicado. Ahora, en el caso de la tarea de grado de libertad, la mayoría tiene perfecto. Solamente hay dos deberes, nomás que están el uno incompleto y el otro con algún error. ¿Ya? Entonces, solamente para que quede súper entendido es- esta cuestión, ¿sí? De lo que revisé los deberes, la tarea de grados de libertad, sí, creo que habían dos, nomás que el uno no habían completado los balances y el otro me parece que el cálculo de los grados de libertad estaba mal hecho, o sea, entonces, ya me salí. Entonces, para que quede súper claro, pues vale la pena verle esta. Entonces, la tarea que le decía que en el sector de la minería, una vez que se muelen las piedras, se debe realizar una separación de tamaños entre piedras gruesas y finas antes de poder almacenarlas en diferentes zonas. Entonces, nos dice, analice el DBP de la figura y determine cuántos grados de libertad tiene, si es posible resolver el sistema. Y en el caso de que el sistema sea resoluble, nos pedía calcular la cantidad de masa en las corrientes 2, 3, y si no era resoluble, indicar que el sistema era pues irresoluble. ¿Ya? Entonces aquí está el DBP. Entonces, por la corriente 1 ingresaban 50 kilogramos por minuto de piedra gruesa más piedra fina y decía que la piedra fina tiene el 60% en peso. Por el fondo sale la piedra fina y por un lado sale la piedra gruesa. Esto es típico, si van a las canteras van a encontrar un equipo que se llama la tamizadora. ¿Sí? Entonces, básicamente, ya. Entonces el tamiz es, pues una vez que aquí está la cantera, ¿sí? Que es la montaña, de aquí sacan las piedras, entonces pues se dinamita, se pone un taco de dinamita, se hace que esto explote y pues las piedras caen, pero las piedras caen de cualquier tamaño, ¿no? Pues unas gruesas, unas más finas, polvo. Entonces hay una serie de tamaños, ¿no? Entonces, aquí podemos poner piedras de distintos tamaños. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se monta esto
en un camión y pues se lleva a la planta de procesamiento en donde primero se muele, ¿sí? En un molino es así. Aquí están unos martillos que golpean. Tac, tac. Entonces aquí se botan las piedras. Tan, tan, tan. Y básicamente es para hacer que las piedras grandes se hagan más pequeñas. Entonces, para tratar de hacer uniforme los tamaños. Pero indistintamente aún siguen habiendo varios tamaños, ¿no? Porque desde el inicio hay varios tamaños. Entonces, esto a través de una cinta transportadora, pues se lleva a esto que le decimos nosotros tamizadora, que no es más que una malla, ¿sí? Una malla con rejas, con rejillas, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño del hueco, pues las piedras o caerán por el fondo, estos se llaman los finos. Y lo otro, pues, se saca por el otro lado, una piedra gruesa, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como piedra bola también. Y esto es, pues, para hacer ya, para venderse como ritio para la construcción. Este es el equipo que le estaba pidiendo, ¿no? Que sería en la vida real así más o menos. Entonces, si usted le hace un símil, aquí está el equipo. Esta corriente sería esta que viene de la cinta. Esta sería ah, la corriente 1. La piedra gruesa sería la corriente 3. Y la piedra fina sería la corriente 2. Todo este es el equipo. Entonces nos pide calcular los grados de libertad para ver si vale la pena empezar el análisis. Entonces aquí las personas que tienen un poco de confusión en esto, ¿sí? Pues pónganle atención porque va a ser la última vez que se explica esto para ya pasar a los otros casos. Entonces, los grados de libertad. Habíamos dicho que análisis de grados de libertad. Entonces, para hacer análisis de grados de libertad, teníamos que calcular las variables independientes, los balances independientes, los flujos conocidos, las composiciones conocidas y cualquier otra relación que nos dé. Sumar todo esto, sabiendo que esto es positivo y todo lo demás es negativo, y ver si nos da cero, ¿sí? Entonces, variables independientes. Entonces, ¿qué habíamos dicho que son las variables independientes? Sí, es el número de componentes en cada corriente, ¿sí? La suma sería, ¿cierto? La suma de todos los componentes que hay en cada corriente. Entonces aquí, en esta corriente que es la 1, ¿cuántos componentes hay? Pues hay el componente 1 que sería la piedra gruesa, el componente 2 que sería la piedra fina. Solo hay esos dos. Entonces serían 2 en la corriente 1. ¿Ya? Pues pongámosle aquí. Pongámosle acá. Bueno, pongámosle acá en todo caso. Entonces aquí hay dos variables independientes. En la corriente 2 solo hay un componente, entonces hay una variable independiente. Y en la corriente 3 solo hay la piedra gruesa, entonces hay una variable independiente. Sumando todo, 2 más uno serían 4. Sería más 4. Quiere decir que hay 4 variables que están funcionando como incógnitas, ¿sí? Que en el sistema matemáticamente actuarían como incógnitas. De ahí, los balances dependientes. ¿Qué eran los balances independientes? Balances independientes
Pues ahí simplemente era el número de componentes, igual que aquí, que en las variables independientes, pero aquí no se suma en cada corriente, ¿sí? Aquí simplemente se ve cuántos componentes hay en total en el sistema, en el sistema, ¿sí? Entonces, en todo el sistema, ya no por corriente, sino en todo el sistema. ¿Cuántos componentes hay? Entonces hay que ver en cada corriente qué componentes hay y ver si se repiten en las otras corrientes. Entonces, en la corriente uno hay piedra gruesa, piedra fina. Ambas son diferentes, serían dos componentes. En la corriente 2 hay piedra fina, o sea, es la misma piedra fina de esta corriente, entonces este no contaría. Y en la corriente 3 hay piedra gruesa, que también es de este componente de la corriente uno. Entonces, legalmente, en todo el sistema, solo hay dos componentes. Entonces, serían dos variables, balances independientes. Entonces, le habíamos dicho que este número nos indica cuántas ecuaciones de balance parcial yo voy a poder escribir. Por eso se llaman balances independientes. ¿Sí? Como tengo dos componentes, puedo escribir dos balances de cada uno, ¿no? Un balance de cada componente. Flujos conocidos, ese simple es fácil, simplemente es el número de flujos que conozco, que se conoce. Entonces, ¿cuántos flujos se conoce aquí? La corriente uno conozco el flujo 50 kilogramos por minuto. De la 2 y la 3 no conozco, entonces solo conozco uno. Composiciones conocidas. Composiciones conocidas. ¿Sí? Es el número de datos de porcentaje que se conozca. Entonces, igual, aquí en la corriente uno me dice que la piedra fina es el 60% en peso de toda la corriente. La corriente 2 y 3 no me da dato. Además que son puros, ¿no? Tampoco contaría. Entonces aquí solo hay uno. Y otras relaciones. Es cualquier otro dato extra que me indique el ejercicio. Que generalmente habíamos dicho que es cero, porque son casos muy contados los que se tiene datos extras, ¿sí? Que estén fuera de la información que nosotros podemos recabar. Entonces aquí, eso no se lee aquí, sino en el dato, en la lectura, en el ejercicio escrito. Y aquí no me dice nada que tenga alguna relación de otro dato, ¿no? Entonces, no hay. Sumo más 4. Entonces aquí la sumatoria sería más 4 menos 2 menos uno menos uno. Entonces la sumatoria me da 4 menos 2 menos uno, cero. Ya habíamos dicho que esto nos da los grados de libertad. Quiere decir que en este caso los grados de libertad son cero. Y teníamos que comparar con el concepto de GL, ¿no? Si GL nos da cero, sistema resoluble. Si GL nos da mayor a cero, o si GL nos da menor a cero, en ambos casos, sistema no resoluble. Faltan datos. ¿No? Entonces, en este caso, por lo tanto, este sistema sí tiene solución. ¿No? Entonces, así calculamos los grados de libertad.
Entonces, en una de las tareas, calcularon un GL igual a 1. Entonces no tenía solución, pero no, estaba mal calculado. ¿Sí? Entonces, por favor, revísenle bien antes, cuando hagan los cálculos de grados de libertad, para que no se confundan, ¿ya? Entonces ahí ya respondemos la primera pregunta. Y la segunda, ¿sí? ¿Cuántos grados de libertad tiene? Cero. ¿Es posible resolver? Sí. Y el tercero nos decía, si el sistema es resoluble, calcular la cantidad de masa en las corrientes 2 y 3, caso contrario indica que el sistema es irresoluble. Entonces, como ya comprobamos que el sistema tiene solución, podemos hacer el balance de masa. Ya el proceso es el típico, ¿no? El DBP ya nos daban, así que directo nos pasamos al segundo paso, el balance de masa, que está gobernado por la ley de conservación de la masa y nos indica siempre que masa que entra es la masa que sale. El primer balance que debemos hacer es el balance total del sistema, de la que siempre vamos a sacar la primera ecuación. Entonces el balance total del sistema es coger todo esto y ver qué entra y qué sale. Aquí que entra la corriente 1, que sale la corriente 2 y la corriente 3. Entonces, tal como decimos, ponemos. Entonces, entra la corriente 1, la masa de la corriente 1, y eso debe ser igual a la masa de la corriente 2 más la masa de la corriente 3. Reemplazamos lo que conozcamos, y aquí lo único que conocemos es la masa de la corriente 1, que es 50 kilogramos por minuto. Y la masa de 2 y la masa de 3 no la conocemos, así que esta sería la primera ecuación. Vemos cuántas incógnitas tenemos. Tenemos M2 y M3. Tenemos dos incógnitas, por lo tanto, por nuestro criterio de resolución necesitamos dos ecuaciones. Solo tenemos una, así que necesitamos hacer un balance parcial. Solo uno, porque si necesito otra ecuación, ya con una ecuación del balance parcial, ya tendría la otra ecuación. ¿De quién? Entonces hay que ver del que tenga el dato de composición, ¿no? Entonces aquí tengo el dato de piedra fina, entonces voy a usar este. Entonces voy a usar el balance parcial de piedra fina. Entonces, masa de, ¿qué le voy a nombrar? PF para no estar repitiendo, ¿no? PF piedra fina, PG piedra gruesa. Entonces, masa de piedra fina que entra tiene que ser igual a masa de piedra fina que sale. En estas corrientes, ¿no? Obviamente. Entonces le voy a hacer acá. Entonces sería masa de piedra fina de la corriente 1 debe ser igual a masa de piedra fina que sale en la corriente 2 más masa de piedra fina que sale en la corriente 3. Y vemos que podemos reemplazar. En la corriente 1 me dice que el 60% de toda la corriente es piedra fina, entonces voy a usar ese dato. Entonces sería el 60% de la corriente 1, de la masa 1. Pero recuerde, estos son ecuaciones matemáticas, no puedo usar conceptos hipotéticos porque el porcentaje no existe. ¿Sí? O alguna vez ha visto caminando por la calle y un porcentaje. No, no, eso no existe. Lo que sí existe es la fracción másica. ¿Sí? Entonces a esto hay que transformar a fracción másica. ¿Sí? Que sería lo que me falta, ¿no? Para que no nos confundamos. Pongámosle así primero. ¿Sí? Entonces la masa de piedra fina en la corriente 1 siempre es la fracción másica de piedra fina en la corriente 1 por toda la corriente 1. Fracción másica de piedra fina en la corriente 2 por toda la corriente. No, primero veamos para no... como estábamos haciendo, ¿no? Entonces, masa de piedra fina en 1 igual a masa de piedra fina en 2 más masa de piedra fina en 3. Veamos dónde hay piedra fina para ver si podemos
eliminar alguna de estas antes de hacer los reemplazos. Entonces, piedra fina hay en la corriente 1 y en la corriente 2, pero la 3 solo es piedra gruesa, entonces ahí no hay piedra fina. Entonces, de golpe, yo puedo eliminar esta, 0. Entonces, me quedaría masa de piedra fina en la corriente 1 igual a masa de piedra fina en la corriente 2. Y ahí sí puedo hacer reemplazo. ¿Cómo calculo la masa de piedra fina en la corriente 1? Pues sería la fracción másica de piedra fina en la corriente 1 por toda la corriente 1. Y eso debería ser igual a la corriente 2, toda la corriente 2 es piedra fina. Entonces, ahí podría poner que toda la corriente 2 es piedra fina. Podría poner la fracción másica de piedra fina en 2, pero sería 1, ¿no? Porque es del 100%, entonces no tiene sentido. Entonces, aquí es la cuestión que le insisto una y otra vez, ¿sí? Entonces, aquí, como nunca nos van a dar valores de fracciones másicas, porque son decimales y eso no se escribe, siempre nos dan los porcentajes en peso. Entonces, aquí nos dice que es del 60%, pero eso es un concepto que no existe. Entonces vamos a poner 60%, sí, pero como necesito la fracción másica, siempre tengo que dividir para 100. Por M1 es igual a masa 2. Entonces recuerde, aquí le voy a usar ojo, ojo. Si esto se olvida, siempre le va a salir cosas que no son. ¿Por qué hago esto? Porque el porcentaje en peso, que sería el 60%, es multiplicar la fracción másica por 100. ¿Sí? Para transformar esto que es decimal en esto que es entero. Pero nosotros necesitamos trabajar solo con esto. Entonces, para calcular la fracción básica, pues simplemente hay que coger el porcentaje y dividir para 100, ¿sí? Porque este 100 bajaría. Listo, entonces, de la masa 1 si la conozco, esto ya sería, esto se va a simplificar, entonces sería 60 sobre 100 por 50 kilogramos por minuto, igual a masa 2. Por lo tanto, la masa 2 sería igual a, hagamos el cálculo, 60 por 50 para 100, 30. 30 kilogramos por minuto. Esa sería la masa 2. Y obviamente, reemplazando M2 en la ecuación A, ¿sí? Reemplazando este valor en esta ecuación, porque recuerde, aquí teníamos las dos incógnitas, M2 y M3, acabo de calcular M2, me faltaría calcular M3, entonces serían 50 kilogramos por minuto igual a M2 más M3, esta es la ecuación A, y hago el reemplazo 50 kilogramos por minuto igual a 30 kilogramos por minuto más M3, por lo tanto M3 debería ser la resta, 50 kilogramos por minuto menos, este pasaría a restar 30 kilogramos por minuto igual a 20 kilogramos por minuto. Y con eso ya tendría resuelto todo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que le pregunte, pues ahí ya está resuelto este punto también. Suponga que aquí le ponen otra pregunta de, que también suele pasar mucho en los folletos, ¿sí? Eh, ¿Cuánta piedra fina se recolecta en una hora de trabajo? ¿Sí? Eso le pueden pedir. Su jefe, por ejemplo, le puede decir.
Por ejemplo, este está por minuto, pero a él no le interesa por minuto, no le va a estar pidiendo datos por minuto, ¿sí? Porque la hora laboral, el día laboral es de 8 horas, entonces él posiblemente lo que quiera es al final de la jornada, por ejemplo, en 8 horas o por hora, para ver si el equipo está trabajando bien. Aquí yo le he puesto 1 hora, entonces, ¿cómo haría el cálculo? ¿Sí? Entonces, en 1 hora de trabajo, ¿sí? Si nos pidieran eso, ¿sí? ¿Cuánta piedra fina se recolecta en 1 hora de trabajo? Entonces, esto en 1 hora que esté funcionando, ¿cuánto de esta piedra fina va a usted poder tener para la venta lista? Entonces, aquí sería fácil, ¿no? Porque sería mm, la masa, esto sí pongámosle en letras grandes, porque creo que esto nunca hemos hecho. Entonces sería la masa de piedra fina, ¿sí? Y aquí vamos a poner la masa de piedra fina en 1 hora. Esto de usar paréntesis, ¿sí? Y poner como subíndice, siempre se usa para darle información al que está leyendo, ¿sí? De qué es lo que usted está tratando de explicar, ¿no? Entonces aquí lo que estoy diciendo es la masa de piedra fina que tiene usted en 1 hora, ¿no? Puede ser en 8 horas, en 10 horas, sería igual a. Entonces, tenemos que multiplicar cuánta piedra fina está saliendo por minuto y multiplicar por cuántos minutos en 1 hora. Sería tan fácil como eso. Entonces simplemente hay que ver en qué corriente está saliendo la masa de piedra fina, a qué flujo y multiplicar por 1 hora transformada en minutos. Eso sería todo. ¿Ya? Aquí se suelen confundir, no sé por qué, pero es como cuando usted le dice, no, usted gana, qué sé yo, en el promedio en Ecuador, $4, no, pongámoslo así, usted gana $4 por día, ¿sí? Jornada de 8 horas. Y le pregunta en un mes cuánto gana. Entonces simplemente sería eh, los dólares en un mes sería igual a $4 por día que usted está ganando y por cuántos días. Entonces un mes de trabajo son 22 días de trabajo laborables. Legalmente, ¿no? A veces nos toca trabajar todo el mes, pero generalmente, legalmente, del mes solo trabaja los 22 días porque los otros son fines de semana, perdón. Entonces aquí sería por 22 días y aquí se simplificaría días con días y me quedaría 4 por $22. Entonces, $88, ¿sí? En este ejemplo. Aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. Entonces, aquí sería, ¿cuál es la corriente que tiene las piedras finas? Es la corriente 2. ¿Y qué flujo tiene la corriente 2? 30 kilogramos por minuto. Entonces sería
el flujo de la corriente 2, que está en kilogramos por minuto, por el total de minutos, ¿sí? Por el total de minutos. Entonces sería el flujo de corriente 2, 30 kilogramos por minuto, por una hora, que es lo que yo estoy buscando, pero en minutos, ¿sí? Porque si no, no voy a poder simplificar. Entonces, una hora, para que se simplifique, ¿cuántos minutos tiene? Entonces, 60 minutos. Entonces, recuerde, para simplificar, tiene que estar en el numerador la una unidad y en el denominador la misma unidad para poder simplificar. Por eso se hace así. Entonces, simplificamos. Esta hora se iría con esta hora y este minuto que está arriba se iría con este minuto que está acá abajo. ¿Y qué es lo único que me queda? Kilogramos. Ya no por tiempo, porque yo ya estoy diciendo que en una hora, ¿sí? Pues por eso se está eliminando el tiempo. Entonces sería 30 kilogramos. Eh, bueno, hay que multiplicar. Hay que multiplicar. Sería 30 por 60. 1800 kilogramos. Eso es lo que usted va a tener de piedra fina en una hora. ¿Para qué le sirve ese dato? Pues seguramente le servirá para ver cuántos camiones va a necesitar, ¿no es cierto? Para ver los horarios de los camiones, qué tan rápido tienen que ir y venir entregando la piedra fina, para que no se le vaya acumulando de más. Eso sería con respecto a la tarea, ¿ya? Entonces, no estaba difícil, pero aún hay chicos que tienen alguna confusión. Entonces, bueno, una de las confusiones vi que sacaron grados de libertad igual a uno, porque aquí hicieron un mal cálculo, ¿sí? Entonces, véale bien a esa persona, ¿sí? Porque la respuesta es cero. 100 grados de libertad, cero. Y la otra tarea que estaba incompleta era porque se respondió estas dos primeras preguntas, pero aquí no se hizo el balance total. Solamente se sacó, creo que no se planteó más que las ecuaciones. Entonces, tal vez eso es por que no está claro el orden, la metodología. Entonces recuerde, balance de masa, masa que entra, masa que sale, balance total primeramente, saco una ecuación y esta nunca se va a resolver a la primera, ¿no? Ya habíamos quedado. Pero me sirve para ver qué incógnitas es las que yo voy a tener. Tengo dos incógnitas, necesito otra ecuación, hago un balance parcial de cualquier componente. Yo hice el de piedras finas, me hubiera salido también haciendo el de piedras gruesas. Igual me hubiera salido. Entonces, no me olvido de usar aquí fracciones básicas y no porcentajes, y con eso ya me sale. Porque claro, le insisto, si es que usted aquí usa porcentaje, como el porcentaje es aumentar 100 veces el valor real de la fracción básica, las respuestas siempre van a estar aumentadas de 100 veces. Entonces, de lo que la respuesta es 30, de lo que la respuesta es 30, ¿sí? De lo que la respuesta es 30, aquí nosotros nos hubiera salido 100 veces más, o sea, 3000. Lo que sabemos que no tiene sentido matemáticamente porque no cuadran los valores, ¿sí? Entonces, ahí está. Eso respecto a la tarea. No sé si alguien tiene alguna pregunta, cuestión, alguna duda que le quede de esto de cálculo de grado de libertad y del procedimiento si es que ya se hace el balance de masa. Aquí no nos pedía el de energía, ¿no? Pero si nos hubiese pedido temperaturas, pues aquí ya hubiéramos tenido que plantear el balance de energía, sí, eh, secuencialmente, que ya sabemos cómo es, ¿no? Entonces, ¿alguna duda o damos ya por concluida este tema?
¿Mm? Entonces ahí está. Esta sería la tarea, ¿no? ¿Qué más? Respecto a la prueba no hay nada porque casi todos tienen bien la prueba. Creo que uno o dos chicos nomás que han fallado a una de las respuestas. ¿Mm? Pero bueno, ahí ya sería simplemente que revisen bien el cálculo más que todo. ¿Sí? De ahí todos en los procedimientos tenían casi bien. Y listo, con eso esta unidad quedó ya completa. Entonces ya no vamos a volver a esta unidad. Entonces, del día viernes, nosotros empezamos con la unidad 2 que es de balances para composiciones, de sistemas de composiciones bajas. Y bueno, empezamos ahí viendo algunos ejemplos de en dónde nos vamos a encontrar nosotros específicamente en nuestra carrera de tecnología de protección ambiental, que es básicamente enfocada al ambiente, donde ambientalmente nos encontraríamos con esta unidad nueva. Entonces vimos que podíamos encontrar en el cálculo de sedimentos en los ríos, ¿sí? Vimos como ejemplo el problema de la erosión de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. También pudimos ver que en el manejo de pesticidas en el sector agrícola, ¿sí? También podemos tener contaminación por pesticidas químicos. Un ejemplo, el glifosato, que claro, como se usa en las plantas, pues una parte pequeña, pero igual significativa, por la toxicidad de estos materiales, pues se cae al suelo y se mezcla en el suelo. Y con el tiempo, pues eso puede generar problemas. Y también en concentraciones muy bajas, ¿no? También vimos que en contaminantes atmosféricos pasaba lo mismo, ¿sí? Entonces, en las ciudades, en las industrias, a través de sus procesos de producción, lanzan al ambiente por sus chimeneas contaminantes como monóxido de carbono, nitrógeno, compuestos de nitrógeno, compuestos de azufre, bencenos, toluenos, o sea, componentes peligrosos, que son peligrosos no por la cantidad, sino porque, al contrario, porque con concentraciones bajas ya representan un peligro para la salud humana. Entonces, esas concentraciones justamente caen en este capítulo, concentraciones, composiciones bajas, ¿no? En contaminantes atmosféricos. Entonces está en casi todo, mejor dicho, está en todos los recursos ambientales, ¿no? En el recurso agua, en el recurso suelo, en el recurso aire y también en el recurso biótico, que es la vida humana, por los contaminantes tóxicos, ¿sí? Que nosotros encontramos. Entonces aquí vimos que con pequeñas cantidades los materiales pueden tener una gran toxicidad para los seres vivos, ¿no? Y entonces, pues ahora sí, ya podemos empezar ya con los conceptos como tal, ¿no? Entonces, déjenme ver, déjenme ver. Entonces dice, me manda un mensaje, Ketty dice, con usted tenemos que hacer proyecto integrador. Eh, sí, el último, ¿dónde está? Sí, la última nota puede ser un proyecto integrador o un examen final. Nosotros le vamos a hacer como un proyecto integrador, ¿sí?
que básicamente va a ser como un ejercicio global de todo. ¿Sí? Entonces, este se le va a activar la última semana, desde la última semana para que entreguen al domingo de esa semana. Sí, básicamente es resolver un ejercicio, ¿sí? de, de un contaminante y también, que justamente creo que lo tengo aquí. Sí, tienen que analizar en un ensayo hecho por ustedes, esto sí ya a computadora, este sería el único que obligadamente tendrían que hacer a computadora, del carbón como contaminante ambiental y dentro de ese tienen un caso de estudio que es resolver un caso de producción de uso del carbón como combustible, ¿sí? Que sería lo que ustedes tendrían que subir como proyecto final, ¿sí? Pero eso sería el último porque, claro, eso ya es de sistemas con reacción química por la combustión, entonces eso implicaría cuando estemos en la unidad 4. Entonces, la última semana les voy a activar ya este proyecto integrador desde el primer lunes de esa semana para que ustedes lo vayan resolviendo, la parte teórica, y después hasta el domingo luego ya puedan resolver la parte matemática, que sería ese caso. Ese le vamos a usar como proyecto integrador, ¿sí? Ver el problema del carbón como contaminante cuando le quemamos. Entonces, también tenemos que hacer el cálculo de esa combustión. Pero ahorita no estamos en capacidad de aún resolver ese caso, porque no conocemos la parte de reacciones, y que lo veremos en esta unidad. De la parte matemática sí es la misma, pero aún no tienen ese conocimiento. Sí, pero no, va a ser proyecto integrador, no examen final. Para responder lo que me indica Ketty. ¿Ya? Entonces, eso con esta unidad. Ya estamos en unidad, ¿no? Dos. Y entonces habíamos visto, pues, me acuerdo. ¿Dónde está? Sí, aquí está. Entonces, pues habíamos visto, bueno, esto era un recorderis. Y aquí empezamos viendo esos ejemplos, ¿no? Aquí vimos una explicación de cómo funciona una hidroeléctrica, el problema de la erosión regresiva de la hidroeléctrica. Pero a mí lo que me interesaba era porque aquí en uno de los videos le indicaba con cuántos ppm, cuál era el máximo de ppm que estaba trabajando podía soportar la hidroeléctrica. Entonces nos decía, primero, bueno, nos decía que la hidroeléctrica producía 1500 megavatios, usamos para ver algo de las unidades de energía, pero también nos decía que la hidroeléctrica estaba trabajando con 190 ppm y podía aguantar hasta 1500 ppm de sedimentos, que era arena que va soltando el río conforme viaja y choca con la roca. Entonces, aquí está, la hidroeléctrica puede soportar máximo 1500 ppm. Y le anoté porque dije que íbamos a usar ese dato. En pesticidas, igual vimos que eran los pesticidas, conceptos generales, ¿no? Y vimos que los contaminantes de pesticidas en el suelo tienen una concentración tan baja que se debe usar esta medida de ppm. El que generalmente se miden en microgramos por kilogramo y nos habíamos preguntado pues qué era esa unidad que la vamos a ver ya después. Contaminación atmosférica, había todos estos contaminantes.
todos estos contaminantes que se botan al aire, pero en concentraciones muy bajas. Entonces, siempre que haya concentraciones bajas, pues hay que usar ppms, ¿no? Entonces, habíamos visto eso. ¿No? Entonces, vimos qué más. Y bueno, luego en la parte de venenos, pues también vimos que había manejo de concentraciones bajas. No, así me fue. Ya. Listo. Pero ahora pues ya nos interesa entrar ya en concepto, ¿no? Entonces, pongámosle en negro para... Porque yo estaba escribiendo en rojo y no me he dado cuenta. No se suele usar en rojo, ¿no? Entonces, ahora sí viene la pregunta. ¿Qué son las ppms? Entonces, primero se llama partes por millón, ¿no? Y básicamente es un reemplazo del uso del por ciento, ¿sí? Enfocado a sistemas que trabajan con componentes que están en muy baja concentración, ¿no? ¿Desde qué porcentaje se usa? Ya no es conveniente usar porcentaje y se debe pasar a ppm, ¿sí? Si la concentración es menor al 0,1%, si es que algún componente está en menos cantidad que 0,1% en peso, se debe usar ppm. O sea, se debe dejar, ¿sí? Pongámoslo aquí de una vez. Se debe dejar de usar porcentaje y empezar a usar partes por millón. ¿Mm? Esos serían los dos conceptos que definen esta nueva unidad de composición, ¿no? Pero viene otra última información. Sería en los balances de masa, ah, y energía, y aquí le voy a poner con letras grandotas, no se usa porcentaje en peso. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Ni tampoco ppms, la otra parte. Porque igual, sigue siendo una unidad arbitraria de concentración. ¿Sí? Si no podemos usar porcentaje, tampoco podemos usar ppms.
Entonces, ¿qué es lo que siempre debemos usar? Fracciones básicas. Solo se usa fracciones básicas. Ya les voy a explicar por qué. Pero esta es la más importante, ¿ya? Esta de aquí. Listo. Entonces, ahora sí vamos a lo bueno, a lo interesante. Vamos a recordar el porcentaje en pesos, que ya les debo tener hartos, ¿no? Porque espero yo que ya hayan comprendido, pero necesito que quede esto bien claro. ¿Eh? Entonces, suponga que tenemos, tenemos dos componentes, ¿ya? Tenemos el componente A y tenemos un pedacito que va a ser el componente B. Entonces, supongamos que la masa de A más la masa de B, o sea, la masa de todo esto más la masa de este poquito, es 10 kilos, 10 kilogramos. Y que la masa del componente B, ¿sí?, es de 1 kilo, ¿no? Entonces la masa de B es 1 kilo, la masa de A más B es 10 kilos, o sea, la masa de A es 9 kilos. Entonces, yo puedo decir, la fracción másica del componente B por fórmula, ya sabemos lo que es la masa de ese componente para la masa total, que sería igual a la masa de B, que es 1 kilogramo, para la masa total, que son 10 kilogramos. Y si yo hago esto, me da 0,1, sin unidades porque esto es adimensional. Solo representa qué parte del todo sería este componente, ¿sí? Sabiendo que el 1 es del todo, ¿no?, que el 1 es del todo, y esto, las fracciones, pues representarían en este caso, cada uno de los componentes. Pero a mí hemos dicho que esto es un decimal, siempre son decimales, o una fracción, por eso se llaman fracciones básicas. Y había unos problemas porque como decimal, pues visualmente no se entiende. Y hemos dicho que es mejor verlo como entero. Y aquí pues habíamos dicho que para pasar esto a entero, sin perder el carácter de composición, ¿sí?, pues habíamos dicho que se inventó el porcentaje. Entonces el porcentaje en peso de B es la multiplicación de la fracción másica de B, o sea, de esta de fracción, aumentada 100 veces, por eso multiplica por 100, entonces sería 0,1 por 100, y esto me daría 10, 10, y aquí hay que ponerle una unidad arbitraria que sería el porcentaje, para darnos cuenta de qué es eso. 10% significa que es del 0,1 de fracción másica aumentada 100 veces. Que esto pues ya es más fácil de entender. Más fácil de entender. ¿Ya? Entonces de ahí estamos completos con esto, ¿no? Ahora, suponga que se tiene este otro caso. Y aquí póngale mucho ojo. Igual, vamos a tener un componente A. Y aquí le voy a poner de otro color. Y un componente B, ¿no? Un componente B.
Pero a diferencia de este primer ejemplo, esto está en una concentración, pero bien pequeñita, o sea, casi ni se nota. ¿No? Entonces ahí vamos a poner el componente B. E igual, vamos a usar este mismo masa A más masa B, 10 kilogramos. Pero ahora la masa de B es 0,001 kilogramos. O sea, está en una cantidad tan pequeña, ¿sí? Que la diferencia entre el un componente y el componente B es muy, muy, muy alta, ¿sí? Entonces, casi no hay componente B. Si está en una concentración, en una cantidad tan pequeña, pero está, que es lo importante. Entonces, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo. Entonces, yo quiero calcular la fracción másica del componente B, igual la masa de B o la masa total. Y aquí sería 0,001 kilogramo para la masa total, que sería 10 kilogramos. La masa de A más la masa de B. Y eso me da igualmente un decimal, ¿sí? Que sería dividido para 10, sería un 0 más aquí. 0,00 dividido para 10, otro 0, 1. Esa sería la fracción másica. Pero tiene el mismo inconveniente, ¿no? Es un decimal. Entonces yo digo, es mejor un entero. Y entonces vuelvo a aplicar este criterio. Como yo quiero un entero, saco el por ciento, multiplico por 100 y listo. Entonces digo, el porcentaje en peso de B sería la fracción de B másica de B por 100. O sea, sería 0,0001 por 100. Y si yo hago ese cálculo, 0,0001 por 100, me daría 0,01%. Y entonces no hay entero. Que era la razón por qué se inventó el porcentaje, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay entero? La concentración es demasiado baja. Nunca lograré obtener enteros usando el concepto de porcentaje, ¿no? Pero no hemos solucionado el problema, ¿no? Solo sabemos que usando porcentaje no logro obtener un entero. Pero yo ya les había dicho que esto es algo arbitrario, ¿no? Multiplicar por 100 es algo que se decidió solamente porque sí, ¿sí? Pero nada me impedía multiplicar por 10, por 1000, por 10.000, por 100.000, etcétera. Y ese justamente es la solución. No vale multiplicar por 1000, por 100, perdón. Entonces se multiplicó por, y ahí viene el nombre. Partes por millón. ¿Por cuánto se multiplicó entonces?
se multiplicó por 1.000.000. ¿Por qué se multiplicó por 1.000.000? Porque claro, imagínese, ¿sí? Si yo aquí, en vez de multiplicar por 100 multiplico por 1.000, esto tampoco se vuelve entero. Entonces, lo que se llegó a la conclusión es que para que no tener problemas, mientras la concentración sea más baja, va a ser más difícil obtener enteros. Entonces, para no tener esos problemas, multipliquemos por un número lo bastante alto para que en todos los posibles rangos de concentración, pues siempre nos arroje enteros. Y entonces encontraron que el 1.000.000, multiplicar por 1.000.000, pues generalmente nos daba esa salvedad de que siempre nos daba enteros. No siempre, porque luego se dieron cuenta que no era suficiente y multiplicaron por 1.000.000.000 y luego por 10.000.000.000, etcétera, etcétera. Lo que se conoce como partes por billón. Partes por millón es 1.000.000, multiplicar por 1.000.000. Partes por billón, multiplicar por 1.000.000.000. Partes por trillón, multiplicar por este número, ¿sí? Que ya está grandísimo. Pero bueno, esto nos interesa. A nosotros lo que interesa es este, ¿no? Entonces, ¿qué es las partes por millón? Y aquí es la fórmula que nos va a interesar. Es lo mismo que el porcentaje, recuerden, es lo mismo, ¿sí? Simplemente que en vez de multiplicar por 100, vamos a multiplicar por 1.000.000. Pero es igual, es multiplicar la fracción másica de algún componente y porque esto es lo que existe en la realidad. Por eso es que les vuelvo a insistir aquí, ¿sí? Esta parte que es la más importante. En los balances de masa solo se usa fracciones másicas, no se usa ningún tipo de porcentaje. Y el ppm sería como un tipo de porcentaje. Entonces, las partes por millón no es más que la fracción másica multiplicado por ya no 100, sino por 1.000.000. Es decir, es elevar 1.000.000 de veces el valor original de la fracción másica, así como el porcentaje es elevar 100 veces la fracción original, el valor original de la fracción másica. Esas son las partes por millón. Ahora, ¿por qué se le nombra partes por millón y no porcentaje? ¿Mm? Porque el porcentaje, por el nombre ya lo habíamos dicho, es por ciento, ¿sí? Es multiplicar por ciento, o sea, por ciento. Por eso se llama por ciento. Entonces no se le puede dar esto al nombre de porcentaje, porque no es multiplicar por 100, es multiplicar por 1.000.000. Debería llamarse por millento, ¿sí? Debería llamarse por millento o algo así. Pero esto como que es extraño, ¿no? ¿Sí? No, no, no. Entonces lo que se decidió es cambiar este signo por este denominación, partes por millón. Porque esto ya se reservó para la multiplicación por 100. Entonces, por eso es que se llama así, partes por millón, ¿no? Listo, ¿está claro esta parte? ¿Alguna duda? ¿Sí? Esto sí es importante, ¿no? Porque si no lo usaron en la asignatura de agua, la van a usar en la de suelo y en la de aire después. Entonces, tiene que estar bien claro esto. Entonces, ¿todo está claro? Entonces, por ejemplo, ¿recuerdan esto que anotamos que la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair solo puede soportar un máximo de 1.500 partes por millón de sedimentos? Entonces ahora la vamos a usar.
Si Coca-Codo solo soporta 1500 partes por millón de sedimentos, ¿cuál es la fracción másica? Es la pregunta. ¿Y cómo hacemos la respuesta? Es lo mismo que usar porcentaje, ¿no? Recuerde, cuando nos dan el porcentaje y nosotros queremos pasar a fracción másica, simplemente dividimos en este caso para 100. En este caso de las partes por millón, vamos a tener que dividir para no 100, sino para 1.000.000. Entonces, como las ppm es multiplicar la fracción másica, ¿sí? En este caso sería de sedimentos por 1.000.000, despejando la fracción másica de sedimentos, será igual a los ppm que me están dando de dato dividido para 1.000.000. O sea, sería 1.500 para 1.000.000. Que me va a dar un número extremadamente pequeño, ¿no? Porque sabemos que las concentraciones son bajísimas, por eso está usando partes por millón. Entonces, esto en fórmula me daría 1.5 por 10 a la menos 3. Esa sería la fracción másica de sedimentos, ¿no? Pero ahí viene la cuestión, ¿no? ¿Qué es más fácil de entender en el noticiero, que es en donde vimos este valor? Que el presentador del noticiero le diga que la represa solo puede soportar 1500 ppm de sedimentos, o que le indique que solo puede soportar 1.5 por 10 a la menos 3 fracción de sedimentos, fracción másica de sedimentos. Obviamente, ¿no? Esto es más entendible al ojo humano. Pero recuerde, en balances de masa solo podemos usar fracciones mágicas, ¿no? Por ejemplo, usemos el mismo caso de la represa, ¿sí? Si los sedimentos del río Coca son de 1500 ppm, ¿sí? Estoy usando este mismo valor. Y aquí viene el problema del balance de masa, ¿no? Si el flujo de agua que transita hasta la presa Coca-Cola es de, ¿qué pongámosle? 10.000 kilogramos por hora, ¿sí? Entonces yo podría decir, en una hora, ¿cuántos kilogramos de sedimentos estarían llegando? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Fíjese que ahí ya me está pidiendo un dato, ¿no? Un dato de balance de masa en este caso. ¿Cuántos kilogramos de sedimentos estarían llegando en una hora, ¿sí? A través del río Coca, que sabemos por el dato que nos da
que tiene una concentración de 1500 ppm de sedimentos. ¿Sí? Y el flujo de agua que es de 10.000 kilogramos por hora. Entonces, ¿cómo haríamos ese cálculo? Pues básicamente el dBp nos quedaría así, ¿no? Entonces nos dice que están yendo 10.000 kilogramos por hora, ¿sí? De agua que tiene sedimentos. Y aquí, igual que cuando nos dan el dato de porcentaje, ahora nos van a dar el dato de partes por millón, que es una concentración. ¿Sí? Entonces están llegando a la represa. Entonces lo que nos dice es, en una hora, ¿cuántos sedimentos estarían llegando? Entonces, habíamos dicho, y aquí es de lo importante, ¿sí? Que es lo que tienen que quedarse en la memoria, es que las partes por millón también son un tipo de porcentaje y por lo tanto no nos sirven para hacer balances de masa y energía, solamente nos sirven las fracciones másicas. Entonces lo que yo necesitaría hacer es, pongámoslo trabaja, entonces la masa de sedimentos en una hora, ¿a qué sería igual? Sería al flujo de agua por la composición de sedimentos. ¿Sí? Pero esto es balance de masa, entonces lo único que nos serviría es la fracción másica de sedimentos, que es lo que me indica cuántos sedimentos están yendo en este flujo de agua por el flujo de agua, ¿sí? Que sería la masa de agua del río. ¿Sí? Entonces la masa de agua, que sería esta, la corriente 1, la masa de agua, 10.000 kilogramos por hora de agua de río, y esa agua tiene 1.500 partes por millón de sedimentos. Entonces, agua más sedimentos en concentración de 1.500 ppm. En una hora, ¿cuántos sedimentos están llegando? Simple. Saco la fracción másica de sedimentos y multiplico por la corriente total. Y eso multiplico en una hora. El problema es este, porque me dan datos de ppm y yo necesito fracción másica. Pero eso ya lo sacamos aquí. ¿Sí? Entonces, la masa de sedimentos en una hora será igual a fracción másica, pero me dan los ppm, no importa, yo pongo los ppm, ¿sí? Sería 1.500 ppm, recuerde, es como que me dieran el porcentaje, ¿sí? Aquí yo ponía el porcentaje, pero le diría para el concepto, en este caso de partes por millón, ¿sí? Este de aquí. Si ppm es igual a la fracción másica por un millón, entonces la fracción másica es igual a los ppm dividido para ese millón, que es lo mismo que estábamos haciendo con el porcentaje. Entonces aquí sería para un millón. Por la masa del flujo, que sería 10.000 kilogramos por hora. 10.000 kilogramos por hora. Y por, en este caso, una hora, que me está diciendo. Una hora. Entonces la masa de sedimentos en una hora. Entonces, hora con hora se va a ir. Esto es adimensional igualmente, porque sería porcentaje para porcentaje. Aquí sería ppm para ppm. Sería. Y quedaría solo kilogramos. Y entonces habría que multiplicar.
Pero bueno, aquí está fácil, porque como todos están en valor de cero, pues tres ceros aquí, tres ceros acá, un cero aquí, un cero acá, dos ceros aquí, dos ceros acá, 15 kilos, 15 kilogramos de sedimentos en una hora. Eso es lo que va a acumularse en una hora. ¿Sí? Eso multiplica usted por un día, por un mes, y ahí ya va obteniendo cuántos sedimentos se le va a ir acumulando. Entonces, fíjese que hemos hecho un prebalance, ¿no? Porque no sería un balance completo, porque no hemos aplicado balance total, balance parcial, porque no me pide eso el ejercicio, ¿no? No me está pidiendo datos de corrientes, solo me está diciendo que están llegando 10.000 kilogramos por hora de agua y en esa agua, ¿cuántos sedimentos están llegando? Ya en los ejercicios que vamos a hacer después, ahí sí ya vamos a pasar a los sedimentadores, donde ahí en cambio se retira los sedimentos. Vamos a tener corrientes de sedimentos y corriente de agua con algo de sedimento. Entonces ahí sí ya me va a preguntar hacer un balance. Pero es igual un cálculo de balance de masa y como los cálculos, le insisto, los cálculos de balance solo se hacen usando fracciones másicas. Ya sea que a usted le den datos de porcentaje, datos de partes por millón, datos de partes por billón o lo que le den de porcentaje, usted debe transformar eso a fracciones másicas y ahí hacer el cálculo. ¿Sí? Si no, imagínese aquí, si no hace el cálculo, multiplicaría 1.500 por 10.000. ¿Sí? Eso le va a dar 1,5 millones de kilogramos de sedimentos en una hora. ¿Por qué? Porque igual que en el caso del porcentaje, ustedes, la respuesta aquí se estaría aumentando 1 millón de veces el valor real. ¿Sí? Recuerde, eso es importante. Cuando nosotros manejamos por cientos, si no hacemos esta transformación para usar, para calcular la fracción másica, todas las respuestas que saquemos estaríamos aumentando en 100 veces el valor real. En el caso de partes por millón, si no transformamos a fracciones másicas, todas las respuestas nos estarían saliendo 1 millón de veces el valor real. Entonces ahí es donde hay que tener súper cuidado. Siempre hay que buscar la fracción másica. Nunca porcentajes o partes por millón. ¿No? Eso sería las partes por millón. Entonces, conclusiones. Las partes por millón son semejantes, no equivalentes, semejantes en concepto al uso de por ciento, ¿sí? De los valores porcentuales. ¿Sí? Igual, al igual que el uso de por ciento en cálculos, no se usa ni el porcentaje ni las partes por millón, solo se usa fracciones básicas. ¿Sí? Y entonces aquí siempre hay que acordarse, si el porcentaje en peso es la fracción másica por 100, simplemente yo resuelvo eso despejando la fracción másica, que no sería más que el porcentaje dividido para 100. Y ahora simplemente hay que aumentar si ahora el ppm es la fracción másica por 1 millón. Entonces, para calcular la fracción másica, no es más que las ppm divididas para 1 millón. Y eso sería todo respecto a los ppm, en la parte inicial al menos. ¿Sí? ¿Alguna duda de esta parte que no haya quedado claro?
Inge, si cuando toma lista de pronto no estoy es porque no estoy en casa y se me va a apagar el cel. Bueno, Johnny. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda de lo que significa las partes por millón? Algo que no haya quedado claro. No dice Inge. Bueno, que ti, ¿no? Entonces, eso es las partes por millón. A veces suele resultar un concepto que puede ser bastante complicado, pero no es complicado, ¿sí? No sé si vieron este concepto de concentración, debieron haberlo visto en aguas o en química. No sé si lo vieron ahí, pero si lo vieron ahí, traten de acomodar el concepto que les hayan dado ahí, que no sé cómo les darían, ¿sí? Pero partes por millón es esto, ¿sí? Simplemente es esto, ¿sí? Es tratar de escribir como entero una composición, una fracción mágica que va a ser un decimal, pero muy pequeño. Entonces, como no nos gustan usar decimales, nos gusta usar enteros, entonces multiplicamos. Si es por 100, porcentual, y con eso ya nos sirve para hacer enteros, fácil. Pero en el caso de varios componentes, esos suelen tener composiciones muy, muy, muy bajas. ¿Sí? Entonces, hemos visto, por ejemplo, en sedimentos en ríos tienen composiciones muy bajas. Los contaminantes de pesticidas en suelo tienen composiciones muy bajas. Los contaminantes atmosféricos, por ejemplo, cuando cojan aire, ¿sí? Cuando cojan control de la contaminación del aire, ahí van a manejar full ppm, porque las cantidades de, por ejemplo, de óxido de nitrógeno en el aire es pequeñísimo, pero con esas cantidades son tóxicos, entonces hay que manejarlos. Las cantidades de venenos, ¿sí? Hay venenos que con cantidades muy pequeñitas en la sangre ya generan muerte o problemas bastante, bastante fuertes a los organismos. Entonces ahí ya no sirve usar el porcentaje porque no va a generar valores enteros. Entonces se usa este nuevo concepto PP, que no es nuevo, ¿no? Nuevo entre comillas, porque no es más que usar un semejante al porcentaje, pero en vez de multiplicar por 100, multiplicar por 1.000.000. Como le digo, ¿por qué decidieron multiplicar por 1.000.000? ¿Por qué no por 100.000? ¿Por qué no por 1.000? ¿Por qué no por 10.000? Porque claro, más o menos fueron viendo qué cantidad de componentes había en la naturaleza que iban a estar en composiciones bajas. Y como habían muchos, miles, millones, entonces lo que decidieron es tomar un valor que ya nos asegurara que en la mayoría de casos nos iba ya a arrojar valores enteros. Entonces decidieron multiplicar por 1.000.000, que básicamente ya nos asegura tener todo o la mayor parte de componentes que aunque tengan composiciones muy bajas, multiplicados por 1.000.000, ese número ya nos iba a dar un valor entero fácil de entender. ¿Mm? Eso es simplemente partes por millón, no es no es algo mágico que se inventaron, ¿sí? No es algo esotérico, ¿no? Que sea difícil de entender, simplemente es esto. Entonces, yo creo que con esto ya quedó súper claro. Entonces, antes que se le apague el celular a Johnny, pues vamos a tomar la asistencia del día de hoy, 1 de julio. Entonces, si no pueden responder, manden un chat o díganle a algunos de sus compañeritos que me avise, por ejemplo. María Angélica, tal vez, llegó un chat. Presente, gracias. Hugo Omar, Inge, Hugo estaba conectado, pero me dijo que estaba con el internet malo, que le avise que de pronto se quede fuera de la clase. ya, gracias. Nidia, Presente. hola. Adriana, Presente, Inge. ¿cómo están?
Naomi, Presente, Inge. ¿cómo está? El Johnny dijo que sí estaba. Hernán, tal vez un mensaje por aquí. Hernán. ¿Alguien sabe si estaba Hernán o si tiene el internet medio malo? Evelyn, y llegó un mensaje de Alejandra, ya. Alejandra, listo. Ketty, ella sí está. Carlota, tal vez. Presente, ingeniero. ¿Cómo está? Listo, el único que me falta es el Hernán. Pero sí estaban, creo. Pongámosle, a ver, revisemos, tal vez aquí. No, pongámosle. ¿Qué le ponemos? ¿Le ponemos presente o retraso? ¿Qué dice Nidia? Nada. Pero bueno, creo que sí estaba. Tal vez puede ser el internet. Sí, 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 aquí ya me escribí. Sí, sé que Hernán se quedó sin el internet. Listo, gracias. Entonces, eso sería, chicos. Entonces, nos vemos mañana. Que pasen bonita noche, ¿ya? Entonces recuerden, ppm no es más que multiplicar por 1.000.000.